Oli, oli, bienvenidos a Mochila Cristiana, tu podcast favorito de desarrollo personal y espiritual. El día de hoy vengo con un episodio que, como pudieron ver en el título, está bastante interesante porque es un tema que como seres humanos podemos sentirnos así en diferentes etapas de nuestras vidas. Para nadie es un secreto ya, porque yo lo he dicho aquí a voz populi en la internet, que el año 2024 de verdad fue un año muy muy complejo para mí, donde di muchos pasos atrás. Según yo, hoy en día lo veo muy diferente, lo puedo apreciar muy diferente, pero sí, fue una etapa en la que me pude llegar a sentir muy atrapada en muchos de mis malos hábitos, en muchos de mis vicios, en muchos de esos pasos atrás, atrapada en el pozo sin fondo, como ya lo he mencionado anteriormente en alguno de los episodios acá en Mochila Cristiana. Y por eso hoy quiero hablar de eso, de cómo es realmente sentirnos atrapados, por qué nos sentimos atrapados, y qué hacer. Todo, como claramente es todos y cada uno de los domingos, bajo la luz de la palabra. De antemano también quiero agradecerle al Bessie por la ambientación musical. La verdad es que mi mejor amiga Dori, vino la semana pasada, se quedó y me dijo: amiga, la luz aquí es buenísima, como entra por esa ventana, debería grabar los sábados. Y yo tipo como que no da la vida. Pero como en la semana estuve súper ocupada, súper full, de verdad. Y ando como que en esta fase del ciclo antes de la premenstrual, y entonces me he sentido como que demasiado cansada, he estado comiendo de más y no tan bien como debería. Entonces creo que esa mala alimentación conlleva a que me sienta peor en cuanto al cansancio físicamente. No sé, ha sido una semana de verdad donde me he sentido muy muy agotada y a la vez he tenido que hacer un montón de cosas. Estoy muy agradecida, no me estoy quejando. En verdad, qué bonito poder hacer como que retrospectiva, mirar hacia atrás. Y el año pasado no estoy haciendo nada, me siento bien, pero de boca para afuera. Me sentía como en esa montaña rusa donde de verdad quería estar bien y estaba haciendo todo el proceso para sentirme bien, pero no terminaba de sentirme bien. Y tenía demasiado tiempo de ocio, demasiado tiempo donde estaba muy aburrida y hacía muchas cosas que a la larga no me hacían sentir plena. Entonces es bonito poder decir que ahorita estoy muy ocupada, y que estoy haciendo cosas que en verdad me gustan, que en verdad me llenan, que me hacen sentir apasionada. Porque no es fácil ocuparse. Y por lo menos lo compartía el jueves en el en vivo que hice. El dedicar tanto tiempo al trabajo que requiere, ¿no? Requiere, como que demanda esa parte de mí bastante. O sea, estamos hablando de que le entrego más de la tercera parte de mi día. Otra tercera parte se la dedico a dormir. Entonces el momento de dedicárselo a uno es complejo, porque también está este proyecto al que le quiero dedicar tiempo, al que quiero invertirle mi energía, porque me hace sentir que estoy viviendo dentro de mi propósito. Entonces es muy complejo viendo en retrospectiva. Pero bueno, sin tanto preámbulo como cosa rara, yo siempre hablando un montón, yéndome por la tangente, vamos a hablar de un personaje bíblico que estuvo atrapado literalmente. O sea, la historia que nos relata este libro y este personaje es el estar atrapado, no en sentido figurado, sino estar atrapado de verdad durante muchas horas. Y quiero que profundicemos un poco en este tema, porque en verdad sentirnos atrapados no es nada sencillo. Yo creo que en la toma no se ve, pero por aquí arribita mi hermanita hizo un cuadrito que fue justamente el que inspiró este tema, ¿no? En el que, oye, yo me he sentido así,
justamente así como luce ese cuadro. Si no se ve, que sé que no se ve, te invito a que veas el en vivo que se hizo el día jueves, porque allí sí se ve. O voy a tratar de subirlo a mi... Sí, voy a subirlo al Instagram, voy a subir una fotito al Instagram de cómo va la pared por ahora. Y nada, te invito a que entonces vayas y lo veas por allá, para que entiendas por qué estoy hablando de todo lo que estoy hablando el día de hoy. ¿Yo apagué la cocina? Sí. Es que no he comido. La idea es terminar de grabar, ir a comer mientras exporto el video. Bueno, porque esto se va a subir sin edición, people. Y yo estoy aquí hablando un montón. Pero bueno, aquí vamos. Tengo mis apuntes porque hoy me tomé el tiempo de verdaderamente leer la palabra y preparar como que los apuntes, no venir a hablar pistoladas, ¿no? El libro del que vamos a hablar va a delatar automáticamente de qué personaje vamos a hablar, y ya te vas a dar cuenta por qué es que menciono que este personaje representa muy literalmente lo que es estar atrapado. Vamos a hablar de un libro que tiene únicamente 4 capítulos, pocos versículos, así que te recomiendo que también tú lo leas, lo estudies y lo puedas interpretar como Dios te quiera hablar a ti, porque Dios me habla a mí de una manera, pero tú al leerlo puedes entenderlo de otra manera. Y la Biblia, como ya yo lo he mencionado aquí anteriormente y lo hablo con diferentes amistades, la Biblia es un libro vivo. Si bien es cierto, esta es la cuarta vez. ¿Cuarta vez? Sí, es la cuarta vez que me estoy leyendo la Biblia en orden. Nunca, cuando leo un pasaje bíblico, entiendo exactamente lo mismo que lo que haya entendido alguna vez anterior que lo haya leído. Siempre el Señor me habla de manera diferente a través de su palabra. Y ese es el poder maravilloso que tiene la Biblia, que en verdad nos direcciona, que en verdad nos habla según la etapa de nuestra vida en la que estemos. Y Jonás es uno de mis personajes favoritos en la Biblia, así que no es la primera vez que lo estudio. Incluso hace unos días un amigo me pasaba, me imagino que le salió en recuerdos, no sé. En algún momento dirigí La Alborada en el tiempo de pandemia. Cuando teníamos todo el tema de la iglesia virtual, dirigí una alborada de jóvenes, recuerdo, y justo hablé de Jonás. Y no voy a decir, es que yo vi ese episodio, yo vi esa alborada que dirigí esa mañana, porque a mí me da mucho Grinch verme, de verdad, me da demasiada grima verme en la cámara. Entonces, yo edito los episodios, por lo menos de Mochila Cristiana, tengo que verme durante un largo tiempo mientras estoy editando, pero yo por lo menos no veo el resultado final. Y en estos días me comentaba justamente una amiga que, amiga, vos nos diste, una argentina, ya espero que pronto la conozcan, vos nos diste tiempo de reflexionar en el tema porque dejaste como unos 3 minutos allí, todo en negro. Y yo, ¿qué? Porque yo no veo el episodio después de editar, sé que es un error, pero no puedo, como paso tanto tiempo editando en la computadora, porque mi computadora no me ayuda, no puedo dedicarle después media hora a ver el resultado porque me da demasiado. Tengo ya muchas horas escuchándome, viéndome. No me gusta. Pero bueno, nada, el personaje del que vamos a hablar es el personaje de Jonás. Jonás es conocido porque es este personaje que, por desobediente, terminó metido dentro de una ballena por varias horas, muchas horas. Hay personas que sí conocen el tiempo exacto, otras que no. 3 días y 3 noches nos dice la palabra, pero más adelante vamos a profundizar un poco más sobre esto. Entonces, creo que no hay mejor personaje que podamos estudiar a la luz de la palabra sobre qué es estar atrapado, sobre qué conlleva al estar atrapados, qué nos conlleva al estar atrapados, qué debemos hacer o qué solemos hacer mientras estamos atrapados y qué sucede cuando salimos de allí y cómo nuestro corazón de pronto, aunque estuvimos muy atrapados, no siempre está listo para dejar de estar atrapados. Así que
teniendo como que esta breve introducción, vamos a entrar ya en materia, en lo que es lo que Jonás claramente nos relata. No les voy a leer, obviamente, aquí todo el libro, por eso comencé haciéndole la invitación a que lean este libro. Como ya les comenté, solamente tiene 4 capítulos, creo que es bueno, no es el libro más corto de la Biblia, pero sí es de los libros más cortos. Entonces aprovechen, y si tienen algún otro comentario, algo que quieran adicionar o agregar a lo que ha de ser este episodio, este tema, entonces compártelo conmigo. Esta canción es buenísima. Compártelo conmigo también abajo en los comentarios. Bien. Una de las cosas que Jonás nos enseña cuando comenzamos a leer de una el primer capítulo es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta del daño que estamos ocasionando por querer llevar la contraria. El libro de Jonás comienza relatándonos que él estaba durmiendo. O sea, él se montó en un bote para ir a otro lado, no a donde Dios le había dicho que tenía que ir, que era la tierra de Nínive. Perdón. Y él estaba durmiendo de lo más tranquilo en medio de una tormenta. Ojo aquí. Entonces, las demás personas que estaban dentro de esta nave, dice la Biblia, dentro de este barco, pues, comenzaron pues como que a sacar todo, a tirar todo al agua abierta, al mar abierto, porque se iban a hundir, era una locura. Y entonces todo el mundo comienza a clamar y a pedirle a sus dioses que por favor los ayude, que los salven de esa locura en la que estaban viviendo, que no querían morir allí en medio del mar. Y va alguien a despertar a Jonás y a decirle: oye, pídele a tu Dios que por favor nos salve, que tenga piedad y misericordia de nosotros, no entendemos qué es lo que está pasando. Y, o sea, el hecho de que él pudiera estar durmiendo, para mí refleja la apatía, ¿no? La apatía de que cuando estamos encerrados en nosotros mismos, no prestamos atención a nuestros actos o a nuestra forma de llevar ciertas situaciones. Y por eso les digo, el año pasado estuve de verdad bastante encerrada en mí misma, y agradezco mucho a las personas que me rodearon en ese tiempo, porque fueron muy pacientes y fueron una muestra del maravilloso amor de Dios para conmigo, porque aguantar la soberbia y el orgullo y las actitudes o aptitudes de una persona que está encerrada en sí misma no es sencillo. Entonces, yo reflexionaba mientras leía este libro, ¿no? Y era como que, oh my God, Jonás, o sea, qué descaro, como todo el mundo estaba alrededor de ti, pendiente de tratar de solucionar un problema que tú mismo habías ocasionado. Y que bolas, o sea, me van a perdonar la expresión, pero que bolas que tú, en medio de tu apatía, de tu arrogancia, en medio de querer hacer lo que a ti te da la gana, no te dabas cuenta de lo que estabas haciendo, del daño que estabas haciendo a los demás. Y justamente eso es lo que pasa cuando no queremos hacer la voluntad de Dios. Y sé que yo aquí he hablado en diferentes ocasiones sobre la voluntad de Dios, y de pronto no es tan claro cuando no seguimos a un Dios vivo, a un Dios tangente. O sea, cuando de pronto una persona me escucha, no es cristiana y no tiene estas experiencias que se viven de manera sobrenatural con Dios, de pronto no me entienden, y es por eso que yo digo, los domingos voy a hablar mucho de palabra y quizás no van a alinear mucho conmigo. Pero aquellas personas que sí conocen a un Dios tangente, a un Dios que habla, van a entender perfectamente de qué es lo que estoy hablando. Y aunque se hagan los que no saben qué es conocer o aceptar la voluntad de Dios, Dios siempre es claro cuando nos decidimos, cuando nos disponemos a buscarlo. Y nos colocamos siempre en situaciones de pronto incómodas o poco agradables cuando nos apartamos de la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios, Dariana? Ya que tanto nos hablas de eso, a través de la luz de la palabra. A la Biblia ser un libro vivo es como que
hay ciertas palabras, ¿no? Mandamientos, promesas que el Señor nos da, profecías, bueno, un montón de cosas. Y yo sé que de pronto la palabra demanda, la palabra mandamiento, no a todo ser humano le causa comodidad. Pero hay un solo mandamiento, por así decirlo, o una sola demanda que Dios nos hace como sus hijos, y es obediencia. ¿Obediencia a qué? O sea, porque tú dices una sola cosa, obediencia. Pero entonces obedecer a qué? Cuando nos vamos al Éxodo podemos, por ejemplo, ver lo que Moisés escribió, las tablas de los 10 mandamientos. Pero si leemos la palabra, no es solamente cumplir los 10 mandamientos. Pero para eso hay que conocer a Dios. Entonces, y creo que también cada mandamiento que Dios nos da como seres humanos va de acorde o dependiendo a nuestro estilo de vida, a nuestras experiencias de vida. Porque no es casualidad que el hecho de que yo pueda leer un versículo, ni siquiera un capítulo completo, un versículo y entender algo muy diferente a otra persona, ya me demuestra que Dios en realidad no habla igual a todo mundo, sino que habla conforme a la necesidad de nuestros corazones. Entonces, la única manera que tú sepas en qué se debe obedecer a Dios no es escuchando a otra persona que te diga no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. No, porque la única manera de que tú conozcas qué es para ti obedecer a Dios es leyendo tú mismo las Sagradas Escrituras. Y sé que no es fácil, sé que no es una opinión súper popular, sé que no es una opinión que todo el mundo, ¡ay, qué cool! Vamos a leer la Biblia y vamos a celebrarlo. No todo el mundo va por allí. Pero en mi experiencia, que he vivido también sin llevar un estilo de vida cristiano, que he vuelto atrás después de llevar un estilo de vida cristiano, no hay nada mejor que vivir nuestra vida de verdad alineada a lo que es la voluntad de Dios. Porque cuando nos alineamos a esa voluntad de Dios, es cuando comenzamos a caminar dentro de un propósito que ni siquiera habíamos podido llegar a imaginar, ni siquiera habíamos podido llegar a soñar. Y cuando estamos allí es cuando, aún en medio de la adversidad, podemos sentir paz, tranquilidad. Y cuando llega la tormenta, como sucede en este caso, a mí me causa mucha curiosidad cómo Dios mismo, fíjense que en ese capítulo ustedes van a poder apreciar que estas personas creían en otros dioses y le decían a Jonás, clama a tu Dios tú también. Y justamente cuando él comienza a clamar a Dios y cuando él decide admitir lo que ha sucedido y que por eso está pasando lo que está pasando, que lo echen a él al agua, Dios utiliza también ese momento o esa situación para demostrar su poderío y su gloria, porque relata ese pasaje bíblico, ese primer capítulo de Jonás, que las personas que quedaron en el bote quedaron clamando a Jehová, quedaron pidiéndole perdón a Jehová, diciéndole que por favor pasara de ellos esa sangre que había sido derramada, porque al echar al mar abierto a Jonás, ellos creen que Jonás obviamente va a morir, pero que ellos lo echaron al agua a él porque él admitió lo que él había hecho, que se había ido a otra ciudad en desobediencia ante Dios, porque no quería ir a Nínive a llevar la palabra que Dios le había dado. Y entonces estas personas que creían en otros dioses quedaron clamando misericordia, piedad, perdón al Dios vivo, porque Dios esa situación no solamente la utilizó para que Jonás se fuera a reflexionar dentro de la ballena, dentro del pez grande, como dice la Biblia, sino que también lo utilizó para que las personas que iban dentro de ese barco se convirtieran ante él, o sea, delante de él o a él, no sé cómo expresarlo de mejor manera. El tema es que Dios hace todo eso. Entonces, no quiero decir con que, bueno, sí, sigue allí en esa lucha contra Dios. No, porque, ojo, tampoco.
Pero qué bonito es poder entender que incluso cuando estamos allí de pronto en esa necedad de querer hacer lo que nosotros queremos porque ante nuestros ojos está bien o porque es lo mejor que podemos hacer nosotros como seres humanos y no queremos buscar hacer la voluntad de Dios, también es bonito como que cuando salgamos de o cuando nos demos cuenta de eso, podamos entender que Dios todo lo utiliza. Por ejemplo, yo no pudiera aquí hablar con tanta seguridad, firmeza, con tanta seguridad, sí, es que la palabra seguridad, con tanta certeza de que podemos salir y de que dejarme llevar por la voluntad de Dios es lo mejor que podemos hacer, si yo no me hubiese vuelto atrás en los últimos meses de mi vida. Si yo no hubiese vuelto atrás, por así decirlo, si yo no hubiese vivido todo ese proceso, yo no estuviera tan segura hoy en día de que hacer la voluntad de Dios en verdad es lo mejor que podemos hacer como seres humanos. Porque la Biblia es el manual. Haz de cuenta que cuando compramos un aparato electrónico, electrodoméstico, whatever, si no leemos el manual, comenzamos a jorungar este aparato y podemos llegar a desconfigurarlo y todo un gallo, todo un proceso que de pronto nos hubiésemos podido evitar si leíamos el manual. Justamente es lo mismo que pasa en nuestro diario vivir. Si no leemos la Biblia, que es el manual que tiene cada ser humano para vivir en la vida, no pasa nada. Y entonces, ay, Ariana, en estos países que, por lo menos en Bali, que la espiritualidad es tan maravillosa, ¿qué tal? Si tú le preguntas a una persona que esté en Bali o tú ves el contenido que comparte una persona que vive en Bali, yo que sigo un montón de nómadas digitales radicados en Bali se comparten muchos principios parecidos a lo que en la Biblia leemos. Entonces es como eso, es como entender los principios y dejarnos llevar bajo el manual. Bali es un país o esta parte del mundo, este continente, son países bastante espirituales y que al final cuando nosotros vamos a comparar la espiritualidad de diferentes culturas, la verdad es que muchas se parecen, con la diferencia pues que cada uno profesa a cierto personaje como guía a seguir o como modelo a seguir, como verbo a seguir. En mi caso, que soy cristiana, pues yo sigo a Cristo como el estilo de vida porque creo en ¿no? En que Cristo vino, murió en la cruz y resucitó para darme vida a mí. Y respeto muchísimo cualquier otra creencia, pero al final las veces que las he estudiado, que he leído un poco sobre ellas, porque no termino como que de maravillarme de estas historias, entonces es como que leo por encima. Las veces que lo he hecho, que me he encontrado con estos materiales, en realidad son al final muchos principios muy semejantes a lo que la Biblia nos dice. Entonces, cuando nos dejamos llevar por estos manuales que al final nos llevan a principios de vivir en obediencia o encaminados en principios, llámele como le llamen, agradecimiento, el karma, como le dicen por esos lados orientales, en fin, no me quiero ir por la tangente, como siempre hago, que ya lo hice. pero sí, esto que Dios lo utiliza para que podamos no solamente nosotros volver a reflexionar como sucedió en la historia de Jonás, sino que también lleva a reflexionar a todas las personas que nos rodean, porque tienen ese poder o Dios utiliza la situación para que puedan ver el poder, ver manifestarse el poder de Dios, porque lo ven en la persona, en cómo. O sea, el hecho de que Jonás pudiera, después del cinismo de estar durmiendo y que no le importara que se iban a morir todos, decir, oigan, es por mí, échenme al agua. Oye, es como que este hombre de verdad cree en Dios y acaba de poner su vida en riesgo. O sea, se sacrificó por nosotros. Lo podían ver las personas que estaban dentro del barco. Pero entonces Dios había preparado a este gran pez que se comió a Jonás. Y
Imagínense ustedes estar 3 días y 3 noches dentro de un pez. Yo no me puedo imaginar todas las preguntas que pudieron pasar dentro de Jonás. Por ejemplo, este animal, ¿cuándo es que va a terminar de hacer digestión? ¿Cuándo voy a salir? ¿Cuándo salga? ¿Cuándo me expulse? ¿Qué va a pasar de mí? Los ácidos, o sea, un montón de cosas de verdad que pueden pasar por mi cabeza. ¿Cómo es que este animal no ha comido nada más? Y entonces, algo que le entre y llegue acá también a su estómago y yo me muera. O sea, ustedes se imaginan la cantidad de cosas que tuvieron que pasar por la cabeza de Jonás durante esas 72 horas. Yo hice la tarea. Hice la tarea de investigar cuántas horas demora una ballena en hacer la digestión. Y San Google nos dice que demora entre 15 a 18 horas. Entonces yo puse, bueno, vamos a poner que esta ballena tiene un aparato digestivo lento. 18 horas. 18 horas y Jonás estuvo 3 días y 3 noches, lo que suma 72 horas. Yo agarro y divido 72 horas, entre 18. Y esto me da un total de 4. Entonces llego a la conclusión de que si Jonás no hubiese desobedecido, sino que se hubiese ido para Nínive desde el principio, 1, no se hubiese sentido atrapado, no hubiese cuatriplicado el problema. O sea, llegué a esta conclusión, ¿no? Porque es como el proceso de digestión de la ballena tenía que durar 18 horas máximo. Y se extendió a 72 horas porque no fue hasta entonces que Jonás decidió orar, clamar. Si él le hubiese buscado a Dios desde el principio, quizás hubiese durado menos allí adentro. Pero cuando nos sentimos atrapados, que nos ponemos a pensar en tantas cosas, que nos imaginamos tantas cosas, que pensamos, Dios mío, me voy a morir aquí, no tengo escapatoria, mi vida ya se acabó, un montón de cosas, porque todo es para mal y peor. Cuando nos sentimos atrapados, no pensamos con sensatez y no somos capaces de reconocer el poderío, la soberanía y la magnificencia de Dios. Cuando Jonás recuerda el Dios en el que cree y se dispone a orar, que hubiese podido hacerlo antes y se hubiese podido ahorrar el cuatriplicar el problema, quiero hacer énfasis en eso porque eso pasa. Nosotros cuando estamos encerrados en nosotros mismos, cuando estamos encerrados en el problema, en la situación, ¿cómo digo esta palabra? O sea, la tengo en mi cabeza pero no me sale. Maximizamos el problema. En vez de ver la solución, en vez de tener paz, tranquilidad en el momento, maximizamos el problema y lo hacemos 4 veces más grande de lo que ya es, de lo que realmente es. Y creemos que no tiene salida y creemos que la vida es una basofia. Iba a decir una palabra diferente, pero creemos lo peor. Y entonces podemos llegar a reclamarle a Dios y hay gente que deja de creer en Dios y pone en duda todo su caminar con Dios y todo lo que Dios sí le ha dado en algún momento. ¿Por qué? Porque nos dejamos, me incluyo porque pasé por esto, porque nos dejamos llenar o sea, porque es que yo me imagino que Jonás no fue capaz de comenzar a orar antes, y digo que me lo imagino porque siento que lo viví de esa misma manera, de que uno le da como miedo volver a orar al Padre o a Dios, pues yo digo al Padre porque es mi papá. A uno le da miedo volver a orar, volver a pedir ayuda, volver a Señor, sácame de aquí. Porque uno sabe que la ha cagado, uno sabe que ha hecho mal a las cosas. Entonces a uno le da como ese miedo y entonces uno no busca esa ayuda de Dios. Pero es que al Señor no le interesa lo que tú hiciste o dejaste de hacer. Al Señor lo que le interesa es que tú te arrepientas, que no quieras volver a hacer eso y que confíes plenamente en Él. Esto es lo único que al Señor le interesa, porque su palabra Él nos los dice. O sea, aquel que se vuelva a mí con un corazón arrepentido, tal. Entonces, es como Jonás esperó tanto
me imagino que por la culpa, entre todos los pensamientos intrusivos que podían pasar por él en ese lapso de tiempo que estuvo atrapado en la ballena. Pero cuando se dispone a pedir perdón y cuando hace su oración y le dice al Padre que bueno, que él va a hacer lo que Dios le demande, que ya está bueno, que está bien, que él no va a ser ese hombre desobediente, que la ballena no es que lo defeca como debía, no sé cómo es el proceso, que la ballena lo vomita. Justamente él está en Nínive, a donde debía ir. Entonces esto nos demuestra que cuando nos sentimos encerrados, y yo no le estoy parando bolas a los apuntes porque me emocioné aquí, pero que cuando nos sentimos encerrados, ensimismados, atrapados en la situación, llámese como se llame, tú ponle el nombre que tú sepas que tienes, la situación que estás viviendo, no somos capaces, ¿verdad?, de pedir esa ayuda a Dios. Pero cuando lo hacemos, cuando soltamos todo, cuando dejamos la culpa atrás, cuando dejamos de esperar que alguien más nos solucione, cuando entendemos que no tenemos el control y que por más que yo quiera hacer algo, no es lo mejor para mí. Cuando yo comprendo esto y se lo entrego netamente a Dios, Dios toma el control y me pone y me coloca justamente donde debo estar para hacer lo que tengo que hacer. Un ejemplo vivísimo de esto es el sueño que yo tengo de estar viajando por el mundo. Yo no tengo responsabilidades, yo no tengo hijos, yo no tengo esposo, yo no tengo novio, yo no tengo animales, yo lo único que tengo son maticas y son poquitas. Yo no tengo ninguna responsabilidad. Yo pudiera fácilmente irme de mochilera y aventurarme y conocer el mundo como lo quiero conocer, porque no tengo ninguna responsabilidad que me ate y que me mantenga aquí, ¿saben? O sea, de verdad, y hay veces que me cuesta dormir pensando en esto. Lo pudiera hacer, ¿y qué voy a esperar? Estar más vieja, bla, 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 bla. Pero cuando nos atamos a la voluntad de Dios, cuando por lo menos yo lo veo de esta manera, cuando yo hablo con Dios en intimidad y le presento este sueño y Él me dice que de verdad todo va a llegar en su momento y de la mejor manera, que no voy a pasar necesidades, que no me voy a apartar de Él nuevamente nunca más. Cuando esto sucede, para mí es más sencillo dejar el capricho a un lado y esperar por mi sueño, porque al final irme a lo loco hoy en día a mochilear, por ejemplo, irme de mochilera, sería un capricho. Es como que no voy a esperar y me voy ya. Eso sería un capricho. Ojo, no me cierro a la idea de llegar a hacerlo en algún momento, para que sepan. Pero Dios me equipa, Dios me da las herramientas para que el sueño no sea un capricho. ¿Sí me explico? Y si no me explico, pues quédense ahí con la interrogante. Porque en mi mente sonó como debe sonar. El punto es que justamente Jonás llega a esa tierra a la que tenía que ir a llevar el mensaje. Un mensaje que él no quería llevar porque no era un mensaje, ¡ay, qué bonitos todos! No, era un mensaje en el que Dios le decía al pueblo de Nínive, un pueblo bastante grande, que iba a acabar con ellos porque ellos estaban inmersos en el pecado. Y llevar esto puede hacernos parecer unos locos, de verdad. O sea, yo no me imagino a la gente que me ve, que no cree en Dios, por ejemplo, que lleguen de pronto a este contenido por casualidad. Esta caraja está loca, hablando de Dios y todo lo que está diciendo, aplazando sus sueños, porque está loca. Y de verdad, o sea, la gente lo ve a uno como el loco. Y está bien, no hay problema. Pero fíjense que el libro de Jonás, creo que es en el 3er capítulo, nos relata que Jonás comenzó a llevar el mensaje. Y entonces todo el mundo, en vez de pensar este carajo está loco, comenzaron a cambiar su estilo de vida, comenzaron a dejar de adorar a los dioses falsos, comenzaron a cambiar sus hábitos. Yo no me voy a meter con dioses falsos ni nada de esto porque eso es un tema porque dioses falsos es cualquier cosa que tú idolatres. O sea, en mi sueño se puede convertir en un dios falso. Si yo antepongo mi sueño ante que Dios sea lo primero en mi vida, ya eso es algo que estoy idolatrando, es algo que es algo, un dios falso, se convierte en un dios falso para mí. ¿Ok? Entonces, vean, yo soy así. Ramas y ramas. Para hablar Dios. Entonces, aunque la gente podía pensar eso, que estaba Jonás completamente loco, en realidad mucha gente comenzó a escuchar.
Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos disponemos hacer la voluntad de Dios. No es, o sea, ojo, sí habrán personas que nos juzguen y todo lo que sea, pero al final eso no es lo que nos debe importar. Lo que nos debe importar es que realmente estamos haciendo lo que está bien. Vamos a llevarlo a nosotros mismos. No es que yo tengo que ir y llevar la palabra y esa nada más es la voluntad de Dios. Que sí, es la principal voluntad de Dios en cada una de nuestras vidas, que compartamos en lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Sí, ahí sí voy a decir, sí es una de las cosas, pero no es lo único que Dios quiere que hagamos. Dios nos ha creado porque también nos ama y quiere vernos feliz. Dios nos ha permitido venir a este plano terrenal porque también quiere que disfrutemos de lo que ha creado para nosotros, ¿ok? Entonces no quiero que nos encerremos únicamente en el que yo nada más tengo que ir y llevar el evangelio. Sí, pero no es solo eso, ¿ok? Entonces, Jonás empieza a llevar el mensaje, ¿verdad? Y él comienza a ver, o sea, el mensaje era que Dios iba a acabar con ese pueblo porque el pueblo estaba pecando mucho. Y en tantos días el pueblo ya, o sea, iba a dejar de existir. Y llevándolo pues al problema interno, como iba hablando, como iba diciendo. Bien, cerebro mío, concéntrate, Dariana. Alright, speaker. Ay, Dios mío. Ajá. No puedo conmigo. Y dije que no iba a editar, todo me va a tocar quitarlo, que loquis. En fin, cuando lo llevamos a nosotros mismos, cuando estamos allí atrapados, es como Jonás dejó de estar dentro de la ballena, de estar ensimismado para ir y profesar lo que Dios estaba diciendo. Entonces, él compartía lo que Dios había hecho en su vida, él compartía lo que Dios iba a hacer si no se arrepentían. Y es como esa voz a nosotros mismos, tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo, que sabes que te hace sentirte encerrada, encerrado. No hay manera de que dejes de sentirte así si no hay un cambio en ti. Entonces, él se lo fue a decir a todos los demás. Pero si no queremos ser tan sentido literalmente, sino que lo queremos llevar a un sentido figurado, es lo que también se decía él mismo, o lo que nos podemos decir a nosotros mismos. Yo no voy a ver un cambio en mi vida si no comienzo por cambiar yo misma. Si no comienzo a cambiar lo que hay dentro de mí, los pensamientos que pasan por dentro de mí, los pensamientos a los que yo dejo que florezcan, los hábitos que yo tengo en mi diario vivir. Si yo no cambio eso, ¿cómo espero que haya un cambio alrededor? Fíjense que el cambio en el pueblo de Nínive fue que Dios no acabó con el pueblo. Y Jonás se arrechó. O sea, me perdonan la expresión. Es venezolano, no colombiana ni de otros lados. Jonás se molestó, Jonás se enojó, se fue y entonces oró a Dios que para qué lo había llevado para allá, que para qué lo había hecho decir todo lo que él había dicho si él no iba a acabar con ese pueblo. Enojado, es que yo me imagino a Jonás, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Para qué tú me haces venir, decir todo esto? Y al final quedar yo como el loco porque no estás cumpliendo lo que dijiste que ibas a hacer. Y Dios lo hace ver cómo crece, no me acuerdo la planta, pero que crece una planta todo en una noche. No la recuerdo, perdónenme, pero no la recuerdo. Y voy a buscarla porque si no me puede dar una vaina. ¡Jonás! ¡Jonás! Stay to corner. Next week is for my Sí, Jonás, porque tarda tanto en aparecer. Ajá. Ajá. Miren. No.
that I had to see it. Bueno, la versión Reina Valera lo dice. Dios hizo brotar una planta, cubrió el refugio de Jonás. Así Dios le dio a Jonás una sombra mejor para que no sintiera tanto calor cuando él se alejó a discutir con Dios. Jonás quedó muy contento con aquella planta. Pero después Dios hizo que un gusano viniera al otro día y picara la planta. Esta pronto se secó. Y cuando salió el sol, Dios mandó un viento tan caliente que el pobre Jonás casi se desmayaba. Era tanto el calor que Jonás quería morirse. Y por eso gritó: prefiero morir que seguir viviendo. Imagínense lo molesto que este hombre estaba. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿crees que es justo que te enojes tanto porque se secó esa planta? Por supuesto que sí, dijo Jonás. Sin ella prefiero morirme. Y Dios le respondió a Jonás: estás preocupado por una planta que no sembraste ni hiciste crecer. En una noche creció y en la otra se secó. ¿No crees que debo yo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? Ahí continúa ya, estos son los últimos versículos del libro de Jonás, lo que les acabo de leer. En la versión traducción lenguaje actual, en la Reina Valera dice el nombre, pero bueno, X. Ustedes lo leen. El tema es que cuando Jonás está tan enojado, porque él va a quedar como el loco, aparentemente, porque nadie se va a morir, no se va a acabar el pueblo de Nínive, Dios le dice, o Dios le recuerda, o sea, Él nos ha creado, gente, a cada uno de nosotros. Yo no sé tú en qué crees, y te lo respeto, pero a mí me llena de mucho regocijo, mucho gozo y de mucha alegría entender quién es mi creador. Y entender que este creador no le importa lo que ya pasó. No le importa lo que te llevó a sentirte tan encerrado o tan atrapado en una situación. A Dios lo que le importa es ese nuevo comienzo que tú quieras tener en Él. Y en eso es que nos debemos enfocar. En que Dios realmente nos ama tanto, 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 que Él nos permite hacer todo nuevo. La palabra dice que Él nos da vestiduras blancas cuando nos dejamos bautizar del Espíritu Santo. Y este tema de las vestiduras blancas, las vestiduras es lo que todos ven, ¿no? Lo que nos viste. No es por vivir un mundo de apariencias, ojo, sino que cuando comenzamos a vivir una vida en Cristo, que comenzamos a tener una vida libre del pecado, lejos del pecado, en verdad se nota. Y por eso es una vestidura blanca, porque es algo que se nota. Una vestidura blanca, prolija, perfecta, es llamativa. Lo mismo es una vida libre del pecado, lejos de hacer aquello que nos aleja de Dios. Y esa es la invitación que nos hace Dios en este momento. Estás en esa situación en la que te sientes atrapada, atrapado, encerrado, en que te quieres morir como estaba Jonás. Clama al Señor y deja que Él te direccione. Cumple con todo y cada una de las cosas que Él te demanda. No hagas las cosas como tú quieres, porque del hacer las cosas como tú quieres es que nacen los lamentos más grandes de nuestras vidas. En serio, se los digo por experiencia. Dejémonos direccionar por Dios y solo así podremos ver su gloria manifestarse en nuestras vidas y podremos ver que lo que Él sueña para nosotros es mucho más grande que esos caprichos que podemos tener en ciertos momentos de nuestras vidas. Y bueno, ese es todo el episodio el día de hoy. Sé que esto quedó largo, con una ambientación musical maravillosa. Pero bueno, nada, muchas gracias por quedarte hasta esta parte del episodio. Te prometo que esto no va a volver a pasar. Vamos a seguir con nuestro escenario oscurito, iluminado por la lámpara. Porque voy a seguir preparando contenido para ti entre semana, las noches cuando llegue a trabajar.
Y sé que va a ser mucho mejor, que lo vamos a poder disfrutar mucho mejor, que va a ser más ameno. Recuerda que la semana que viene no tenemos episodio el día jueves, sino que nos vemos el próximo domingo con otro episodio más. Y el próximo domingo es un en vivo, porque creo que es el último domingo de mayo. A revisar el calendario y quede en eso, en que voy a comenzar a hacer en vivos los últimos domingos de mayo. Bueno, hoy es el último domingo de mayo. Hoy debería ser un en vivo. Así que como esto no va a tener edición, es prácticamente un en vivo. Gracias por acompañarme en esta aventura de querer compartir el amor de Dios, de querer darle la vuelta al mundo con el propósito de abrazarnos a ese amor maravilloso de Dios. Gracias, en serio. Adiós.